¿Qué pronunciamiento debe hacer el revisor fiscal cuando la compañía auditada no cumple con la normatividad laboral? Bueno, esta pregunta es bastante interesante porque a veces la compañía, sobre todo en temas laborales, guarda cierto recelo. Parte del incumplimiento de la normatividad laboral puede ser que yo trabaje más horas de las autorizadas y no me paguen horas extras, y yo diga, venga, lleguemos a un acuerdo y yo le pago una parte flexible, pero esa parte flexible la limito a los días trabajados y no la contemplo para incapacidades, vacaciones y demás. Son muchos aspectos que uno ve en el día a día cuando se enfrenta a la auditoría de, de las empresas. A veces esos ahorros significativos que quieren hacer en gastos de personal y por incumplimientos de la normatividad laboral pueden resultar menores a los resultados de una indemnización por una demanda de un empleado. Para responder esta pregunta, nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con las funciones del revisor fiscal. Partamos del artículo 207. El numeral 1 dice: cerciorarse que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Entonces, primer aspecto a tener en cuenta. ¿Será que la Asamblea y la Junta Directiva saben que yo incumplí la norma laboral? Si no lo saben, pues yo tengo que informar. Y ahí está el numeral 2. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea o Junta de Socios, a la Junta Directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. Entonces, para mí, incumplir la norma laboral es una irregularidad en el funcionamiento de la sociedad. Y si yo, como revisor fiscal, no menciono dicha irregularidad, casi que de una forma ligera, estaría siendo cómplice. Luego dice, colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirle los informes a que haya lugar o les sean solicitados. Y hace referencia a una circular de la Superintendencia Bancaria, que ahorita es la Superintendencia Financiera. Y ese punto lo dejo ahí porque es muy importante tener en cuenta que ahorita tenemos una entidad de vigilancia, que es la Unidad de Gestión de Pasivos Pensionales, que es la UGPP. Entonces, ellos se encargan de validar que se cumpla con la normatividad, los aportes y todo lo demás. Entonces, no es que yo diga, yo los voy a denunciar. En un código de ética, eso lo debería hacer el revisor fiscal. Pero sí debe dejar salvedad en su dictamen, como lo vamos a ver más adelante. El cuarto ítem de las funciones del revisor fiscal que contempla el artículo 207 del Código de Comercio dice: velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la Asamblea, de la Junta de Socios y de la Junta Directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. Entonces, ese impartiendo las instrucciones es una obligatoriedad del revisor fiscal. Y ahí empieza la primera fase de lo que yo tengo que hacer. Con base en el numeral 2 y en el numeral 4, yo como revisor fiscal tengo que entregar un informe al gerente o al representante legal, donde hago un primer llamado de atención, donde informo que no se está cumpliendo con la normatividad laboral y exijo que se dé cumplimiento a esa norma. Entonces, vamos a continuar con la respuesta a esa pregunta. Siguiendo con el Código de Comercio, está el artículo 208, que es el contenido de los informes del revisor fiscal sobre balances generales. Y dice que el dictamen o informe del revisor fiscal sobre los balances generales deberá expresar por lo menos: 1. Se ha obtenido la información necesaria para cumplir sus funciones, que es la evidencia. 2. Si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por la técnica de la interventoría de cuentas. Entonces, como que lo pongo en duda porque si yo no hago una provisión
para las prestaciones sociales por horas extras porque no las están contabilizando, sino que las pagan, como llamamos coloquialmente, por debajo. Pues, la interventoría de cuentas no se está colocando conforme a la técnica, se está llevando de forma contraria a lo que dice la técnica contable. Luego viene el numeral 3. Si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable, y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea o junta directiva en su caso. Seguimos con el mismo llamado de atención sobre las normas legales. Estoy incumpliendo las normas. Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los libros, y si en su opinión el primero presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva situación financiera terminada del periodo revisado, y el segundo refleja el resultado de las operaciones en dicho periodo, y las reservas o salvedades que tenga sobre la fidelidad de los estados financieros. Entonces, miremos que el artículo 208 hace mención a todo lo que yo tengo que tener en cuenta para emitir mi informe. Y si hay contrariedad a lo que dice la norma, pues mi informe lo debe decir. Si no lo digo, vuelvo y repito, en mi opinión, se puede hablar de complicidad o ejecución indebida de la labor del revisor fiscal. Para continuar con la respuesta, hay algo que también tiene que tener en cuenta el revisor fiscal, y es que la ley 1474 del 2011, que fue adicionada con la ley 2195 del 2022, incluye los programas de transparencia y ética empresarial. Y dice que las personas jurídicas sujetas a la inspección y vigilancia o el control de la superintendencia que está regulando ese aspecto, adoptarán programas de transparencia y ética empresarial que incluyan mecanismos y normas internas de auditoría. Y se hace alusión a todas las superintendencias o las autoridades de inspección, vigilancia o control que determinarán el contenido de los programas de transparencia y ética empresarial, teniendo en cuenta criterios como el sector, los riesgos, el monto de los activos, el ingreso y el número de empleados del sector social, incluyendo también a las pymes y las MIPYMES. Y por allá en el parágrafo 4, lo que pasa es que la norma es muy larga y por eso le puse los punticos. El parágrafo 4 dice, el revisor fiscal, cuando se tuviere, debe valorar los programas de transparencia y ética empresarial y emitir opinión sobre los mismos. Y en mi concepto, transparencia y ética empresarial es cumplir con las normas. ¿Por qué? Porque yo debo pagar lo justo a mis empleados y debo cumplir con la norma cuando tengo que cumplir. Y hay una nota que es sobre esa obligación del revisor fiscal. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió un concepto que es el 46 del 17 de febrero del 2022. Entonces miremos que hay un tema bastante complejo frente al tema del cumplimiento de las normas. Y es lo que tiene que ver con la responsabilidad del revisor fiscal. Entonces, ¿qué pronunciamiento debe hacer el revisor fiscal cuando la compañía auditada no cumple con la normatividad laboral? Como les decía antes, lo primero que tiene que hacer es informar a la gerencia, a la junta directiva, sobre el incumplimiento. Si definitivamente su requerimiento no es tenido en cuenta y se sigue incumpliendo la ley, lo tendrá que informar a la asamblea en su informe de revisor fiscal y deberá hacer las salvedades que considere pertinentes. Incluso podrá mencionar que los estados financieros no incluyen las posibles sanciones, indemnizaciones o sobrecostos derivados de una posible demanda laboral, si es del caso. ¿Por qué? Porque el revisor fiscal es quien llama al orden y alerta sobre la razonabilidad de los estados financieros. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video